Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy traemos unos cuantos ejemplos de ejercicios de distribuciones de probabilidad, en este caso, distribución de probabilidad gaussiana, como estamos trabajando hasta el momento. Antes de empezar, recordaros como siempre que para todos aquellos que necesitéis ayuda personalizada, tenemos nuestro servicio de clases particulares para todos los que tenéis algún problema en concreto, una parte de teoría que no entendéis o cualquier duda que os podamos solventar. Por lo demás, como siempre os digo, dejamos el correo en la descripción para que podáis enviarnos cualquier consulta o cualquier cosa que queráis que os ayudemos. Bueno, una vez tenemos esto dicho, vamos con el primero de los ejercicios y nos dicen, tenemos una distribución de probabilidad de media 0 y de desviación 1, en la cual distribución de probabilidad, muy importante, gaussiana, ¿vale? Gaussiana o normal, según lo queramos verlo, ¿vale? Recordamos que tenemos esa curva especial, esa curva que tenemos así, más o menos, ¿vale? Ya sabéis, esto de manera aproximada, donde nuestra media mu caería en esta parte, ¿vale? Y la desviación serían esos trozos donde tendríamos el 68, el 96 y el 99% de los datos. Y nos dicen, lo primero, apartado A, calcula cuál es la probabilidad para un valor z sea menor a 1,3 y calcula cuál es la probabilidad de un valor z menor que menos 1,2. Bueno, entonces vamos a trabajar con cada uno de ellos. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que como tenemos que calcular el primero z, en este caso menos mu, igual a 1,3, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre aquí? Que, lógicamente, el valor que tendremos que buscar, acordaos que siempre esto es lo que yo busco en la tabla, siempre busco z menos mu, pues tendré, en este caso, 1,3 menos 0, que en este caso es 1,3, ¿vale? Por tanto, no tengo ningún problema. Busco z de 1,3. Es decir, cuánta área tengo a la izquierda del 1,3. Y para ello simplemente voy a la tabla y busco el 1,3. Por tanto, vengo aquí y tendré aquí el 1, el 1,3 y como cae en el 0, pues nos caerá aquí. Es decir, a la izquierda del 1,3 tendré el 0,9032, ¿vale? Por tanto, la probabilidad de z menor que 1,3 será 0,9032 o lo que es lo mismo, un 90,32%, ¿vale? Este es el apartado A, que es muy sencillo, simplemente es mirarlo. Y ahora me voy al apartado B, que vamos a tener que razonarlo un poquito más, porque me dicen la probabilidad de que z sea menor que menos 1,2. ¿Cuál es el problema? Que si os dais cuenta, yo aquí en la tabla no tengo valores negativos, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo puedo determinar geométricamente lo que significa esto. Es decir, voy a dibujar esta curva un poquito aquí más ampliada, ¿vale? Para que la veamos bien. Si recordamos, teníamos aquí este valor de mu, ¿vale? Que en este caso era igual a 0 y tendríamos tanto a la derecha como a la izquierda los distintos valores. Entonces, por ejemplo, suponed que yo coloco aquí el menos 1,2, por ejemplo. Entonces, lo que me está pidiendo mi ejercicio es que yo calcule este área, ¿vale? El área que tengo en toda esta zona, ¿vale? Este área de x de la probabilidad de z menor que 1 menos 1,2. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo solo puedo calcular los valores de mu hacia la derecha, porque siempre vemos z menos mu, ¿vale? No tengo valores negativos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como sé que la curva es simétrica, voy a calcular, voy a decir que esto será lo mismo, que esto es lo mismo que la probabilidad de z mayor que 1,2. Porque si os dais cuenta, este trozo de curva que tendré por aquí, si esto es el 1,2, tendrá exactamente el mismo área que el que tendré aquí, ¿vale? Tendré exactamente el mismo área. ¿Y cómo puedo calcular para el z mayor que 1,2? Pues esto será lo mismo que toda el área completa, es decir, 1 menos la probabilidad de z menor que 1,2, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo pinto toda el área de mi curva, absolutamente toda, es decir, toda esta parte de aquí, y a esta parte le resto toda esta zona de aquí, es decir, toda esta área de aquí más esta parte, ¿vale? Lo que tendré será únicamente esta zona de aquí. Y como esta zona de aquí habíamos dicho que era estrictamente igual a esta zona de aquí, será exactamente lo que estaré buscando, ¿vale? Por tanto, una vez tengo este valor, lo que vamos a ver es básicamente cuánto vale esto en la tabla. Por tanto, vengo aquí a la tabla y tendré que en este caso el 1,2, que lo tengo aquí, lo puedo seleccionar para que lo veáis,
me queda en este caso 1,2, por tanto, en el 0 aquí sería 0,8849. Por tanto, tendría que esto sería 1 menos 0,8849, que esto sería lo mismo que si lo calculo a calculadora, 1 menos 0,8849. Esto será 0,1151. 0,1151, esto será la probabilidad de que z sea menor que menos 1,2. ¿Vale? Es decir, toda este área de aquí para la izquierda, esta zona de aquí, será la misma que la que tengo aquí, es decir, el total menos la que tengo hacia la izquierda. Por lo tanto, ya lo tenemos calculado. Bueno, una vez tenemos este primer ejercicio resuelto, voy a borrar por aquí y vamos ahora a trabajar con un ejercicio relativamente similar, pero que nos van a dar diferentes datos y nos van a pedir diferentes condiciones, ¿vale? Me dicen, sea una distribución de probabilidad, en este caso normal, para un mu igual a 30 y una sigma igual a 10, ¿de acuerdo? Y entonces, lo primero que me piden es, me dicen, calcula la amplitud que deberá tener el intervalo, ¿vale? A un 90% de confianza, ¿vale? Para una muestra de población de 10 personas, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ir recordando datos porque esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo primero que me dicen es cómo de amplio tiene que ser, es decir, si yo coloco la muestra, por ejemplo, vamos a ver aquí de nuevo esa densidad de probabilidad, si yo coloco aquí la media, que en este caso no es 0, pero nos va a servir la misma tabla de proporcionalidad, ¿vale? De probabilidad. Si yo coloco aquí la media, ¿cuánto me tengo que desplazar hacia la derecha y cuánto me tengo que desplazar hacia la izquierda para que el área que quepa aquí dentro sea igual al 90% del área total? Es decir, que la probabilidad de este caso sea del 90%. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto me tendré que desplazar hacia un lado y hacia el otro? ¿Vale? Eso es lo que me está diciendo el ejercicio. Entonces, si yo me coloco aquí en el centro, este mu, aquí tendré mu más la amplitud y aquí mu menos la amplitud, ¿vale? Y en este trozo, en todo este trozo, el área que me tiene que caber es el 90% del área, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que de aquí al resto, es decir, desde este punto hacia la derecha y desde este punto hacia la izquierda, tendré que tener el resto del área. Como son simétricas, aquí tendré el 5% del área y aquí tendré el otro 5% del área, ¿vale? ¿Por qué? Porque son curvas simétricas, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculo dónde me cae este punto? ¿Vale? Porque recordad que la amplitud la medíamos como la probabilidad, en este caso, de z, es decir, el punto z a partir del cual llego, ¿vale? Es decir, a partir de este punto z es el que me lo determina, por, en este caso, la desviación entre la raíz del número de personas que yo estimo, ¿de acuerdo? Esta es la amplitud, o lo que conocemos también como el error. Entonces, ¿cómo calculo? Porque todos estos valores ya los tengo. Lo que tengo es, en este caso, la dispersión, tengo la desviación, tengo el número de personas, pero esta z no la tengo. Y claro, la pregunta es, ¿cuál es la z que yo tengo que determinar? Bueno, pues la z que tengo que determinar es este valor que tengo aquí, es decir, este z, pero claro, de todos los que existen dentro de la tabla, ¿cuál es el que tengo que coger? Pues bueno, ¿cuánta área tendré de aquí hacia la izquierda? Es decir, de todo este punto hacia la izquierda. Pues si he dicho que dentro de la curva tengo que tener el 90% y a la izquierda de la curva tengo que tener el 5%, este z será el que corresponda a p de z igual a 0,95. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a la izquierda de este punto tendré que tener el 95% del área, ¿vale? Que eso no implica que yo tenga que tener dentro el 90%, sino que a la izquierda de ese punto tendré que tener el 95% del área, ¿vale? Esto lo podemos ver también de otra manera. Podemos ver que la confianza, que es básicamente ese 0,9, es 1 menos alfa, ¿vale? Este parámetro alfa es el inverso de la confianza. Por tanto, tendré que alfa en este caso será 1 menos 0,9, es decir, 0,1, ¿vale? Alfa, digamos que es la parte que está fuera de lo que tenemos en la curva, ¿vale? Pero claro, lo que ocurre es que alfa se tiene que separar, repartir entre esta zona y esta zona, ¿vale? Porque son simétricas. Por lo tanto, diré que la mitad de alfa medios es 0,1 entre 2,
es decir, 0,05, ¿vale? ¿Y este punto de aquí cómo lo determino? Pues esto será la probabilidad de, en este caso, lo que se conoce como z de alfa medios, ¿vale? Este z de alfa medios, que es lo que estoy buscando, ese z de alfa medios básicamente es toda la probabilidad que tengo dentro de la curva más la que tengo aquí, ¿vale? Es decir, 1 menos, en este caso, ese 0,95, que en este caso la probabilidad de z es la probabilidad que estoy buscando, ¿vale? Sería 1 menos la mitad de alfa, es decir, 0,05 o lo que es lo mismo 0,95, ¿vale? Lo puedo ver como queráis, al final es exactamente lo mismo, ¿vale? Digamos que esta forma es un poquito más mecánica y esta es más razonada, ¿vale? Vamos a llegar exactamente al mismo resultado. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que yo el z que estoy buscando, es decir, z de alfa medios, será el número que me determine que la probabilidad será 0,95. ¿Y esto cómo lo hago? Pues me voy a la tabla, ¿vale? Aunque en la tabla voy a tener una distribución de probabilidad de una media y una dispersión distintas, las probabilidades se van a seguir distribuyendo de la misma manera, ¿vale? Por lo tanto, puedo utilizar esa tabla. Entonces vengo a la tabla y busco aquí el 0,95. ¿Qué es lo que ocurre? Que si os dais cuenta, aquí tengo 0,9495 y aquí 0,9505. Por tanto, tendré que buscar el valor intermedio entre estos dos. Como el 0,9495 corresponde a 1,64, porque cruzo los valores, y el 0,9505 corresponde al 1,65, porque tengo 1,6 y aquí el 0,05, la media entre ellos será 1,64 más 1,65 entre 2, 1,645. Es decir, que z de alfa medio será 1,645. ¿De acuerdo? Por tanto, ahora ya puedo calcular cuánto vale mi error, porque será 1,645 por, en este caso, la desviación, que será 10, entre la raíz del número de personas, que será la raíz de 10. ¿De acuerdo? Y esto, si ahora lo calculo, tendré que será 1,645 por 10 entre raíz de 10, y esto me da más o menos 5,2. Esta será la amplitud o el error, según queramos verlo. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que si yo desde la media me desplazo 5,2 unidades a la derecha y me desplazo otras 5,2 unidades hacia la izquierda, en todo este trozo tendré el 90% de los resultados posibles, según mi estadística. ¿De acuerdo? Esto es lo que significa. Ahora vamos con el segundo apartado, que es relativamente semejante, que nos piden más o menos lo mismo, pero un poquito distinto. Nos dicen, para la misma media y la misma desviación, es decir, para mu igual a 30 y sigma igual a 10, nos dicen, determina con una confianza, es decir, con un 1 menos alfa igual al 80%, es decir, 0,8, ¿vale? Es decir, una confianza del 80%, nos dicen, y para un número n de 50 personas, determina el intervalo que cumple esta condición, ¿vale? Entonces, ¿a qué nos referimos con el intervalo? Pues precisamente al dibujo que hemos hecho aquí. Es decir, yo coloco la media en un punto. Aquí veo la amplitud que tengo. Y aquí veo la otra amplitud que tengo. Aquí tendré la media más la amplitud y aquí la media menos la amplitud. Es decir, el intervalo irá desde este punto hasta este punto. El intervalo será perteneciente a mu menos la amplitud hasta mu más la amplitud, ¿vale? Como cuando veíamos intervalos, por ejemplo, en el caso de las funciones, cuando veíamos el dominio, el recorrido, crecimiento de crecimiento, nos da exactamente igual, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesitaré? Necesitaré calcular la amplitud y luego restársela y sumársela a cada uno de los elementos para poder calcularlos, ¿vale? Voy a borrar todo esto por aquí arriba para tener más espacio donde trabajar. Entonces, elimino todo esto y me tengo que acordar de los datos que tengo aquí abajo, ¿vale? Lo primero me dicen que en este caso, la confianza, ese 1 menos alfa, será 0,8. Por tanto, alfa será 1 menos 0,8, es decir, 0,2. Es decir, que la mitad de alfa será 0,1. Por tanto, ¿qué me está diciendo mi curva? Mi curva me está diciendo que desde los puntos, es decir, aquí tengo la media, aquí tengo en este caso la media más la amplitud, perdón, la media menos la amplitud, y aquí la media más la amplitud, es decir, que a la izquierda de esto tendré el 10%, a la derecha de esto tendré el 10% y aquí en el medio tendré el 80%, ¿vale? Entonces,
como lo que quiero calcular es la amplitud, que seguirá siendo el z de alfa medios, en este caso, por sigma entre la raíz de n, vuelvo a tenerlo todo. N lo tengo, sigma lo tengo, pero el z de alfa medios tendré que calcular el z que caiga justo en este punto. Esto es z de alfa medios, ¿vale? Es decir, el z que tendré que será 1 menos, en este caso, alfa medios, que es 0,1, es decir, 0,9. ¿Y tiene sentido? Pues sí, porque toda el área que tengo dentro más la que me cae aquí a la izquierda es el 80% más el 10%, que es el 90%. Es decir, ese 0,9 que estoy buscando aquí. ¿De acuerdo? Por tanto, tendré que ir a la tabla, encontrar cuál va a ser el valor que me va a dar 0,9 y después sustituirlo aquí. Por tanto, yo vengo a la tabla, me vengo al valor que me da 0,9 o lo más cercano a 0,9, que podemos ver que en este caso estaría entre estos dos puntos, ¿vale? 0,8997 y 0,9015. Como está muchísimo más cerca de este punto que de este, podemos coger de manera relativamente aproximada este de aquí. ¿De acuerdo? Quizá podríamos ponerle algún decimal para que fuera mucho, mucho más exacto, pero bueno, podemos decir que esto es más o menos 1,28. Es decir, que el z, es decir, la probabilidad de z menor a 0,9 es, hemos dicho que en este caso sería, perdón, de z menor al, perdón, la probabilidad de z en este caso sería 0,9, por lo tanto z sería 1,28. ¿Vale? Este es el valor que estaría buscando, el z de alfa medios y aquí el z de alfa medios. Por tanto, ya puedo calcular el error, porque ahora tendré 1,28 por sigma, que es igual a 10, entre la raíz de, en este caso, 50. Y si esto lo calculo, me quedará 1,28 por 10 entre la raíz de 50. Y esto me da más o menos 1,81. Esto será la amplitud o el error. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Y ahora nos dicen lo siguiente. Claro, nos han pedido el intervalo, no nos han pedido la amplitud. Por tanto, tengo que calcular cuáles serán los extremos inferiores y superiores de la amplitud y ver dónde caerá cada uno de ellos. Es decir, la media menos la amplitud será ese 30 menos 1,81, que esto es de manera aproximada, será 28,19. Y la media más la amplitud será 30 más 1,81, que será de nuevo 31,81. Por tanto, el intervalo, que es lo que estoy buscando, será, en este caso, desde 28,19 hasta 31,81. ¿Vale? ¿Y esto qué significa? Pues significa que si yo cojo un valor cualquiera de toda mi estadística, de toda la curva que tengo aquí, ¿vale? Si cojo un valor cualquiera, la probabilidad de que se encuentre entre 28,19 y 31,81 es del 80%. El resto de los valores tendré el 10% a la izquierda de 28,19 y el 10% a la derecha de 31,81. Esto es lo que nos está diciendo nuestra estadística. ¿De acuerdo? Cuanto más crezca el número de personas que yo entreviste, mayor será la población que tendré entrevistada y por tanto el error será más pequeño. ¿Vale? Y viceversa, cuantas menos personas entreviste, más pequeño, mayor será el error, es decir, más pequeño será el número de población y por lo tanto mayor será el error. ¿De acuerdo? Como último concepto, nos dicen, esta ya es una pregunta más subjetiva, bueno, realmente la podemos argumentar perfectamente, pero no hace falta hacer ninguna operación, ¿vale? Nos dicen que para un conjunto dentro de toda esta población, nos dicen que la media de los valores sería 30,5, ¿vale? Y nos dicen, ¿tiene sentido? Es decir, ¿es estadísticamente probable que bajo ese 80% tenga lógica lo que acabamos de calcular? Es decir, ¿esta media tiene sentido dentro de la probabilidad que hemos calculado? Pues vamos a verlo. Si hemos dicho que mi intervalo va desde 28,19 hasta 31,81 y el valor que me dan es de 30,5, en efecto, este valor tiene sentido dentro de mi estadística, porque pertenece a este intervalo. Si me hubieran dicho, por ejemplo, una nueva media de 32,5, este valor no tendría sentido. ¿Por qué? Porque estaría fuera de mi estadística. Por lo tanto, está fuera de lo que yo he calculado y necesitaríamos un mayor porcentaje de fiabilidad, un mayor porcentaje, en este caso, de criterio, para poder decir que tendría sentido dentro de nuestra estadística.
¿Vale? ¿Este valor va a existir? Pues probablemente, porque recordad que vamos en general, si no nos dicen lo contrario, desde menos infinito hasta más infinito. Pero claro, yo no puedo asegurar con un 80% de fiabilidad que el valor 32,5 esté dentro de este intervalo. Sin embargo, si aumentase la fiabilidad, sí que podría argumentarlo, ¿vale? Si aumentase la fiabilidad o, en este caso, si disminuyera este término, ¿de acuerdo? Porque al disminuir el número de personas aumenta el error y al aumentar el error aumentarían los límites de los intervalos, ¿de acuerdo? Esto, chicos, es una de las principales aplicaciones que vamos a encontrar dentro de los problemas, en este caso, de trabajo con determinaciones gaussianas, ¿vale? Con distribuciones gaussianas. Es muy importante que entendamos, sobre todo, ese concepto de media donde se aglutinan tanto a izquierda y a derecha la mitad de los valores y que veamos cómo nos podemos dispersar hacia la izquierda y a la derecha, en un principio solamente teniendo esa desviación estándar, pero claro, teniendo también en cuenta que depende de la probabilidad con la que estemos trabajando y también del número, en este caso, de estudios que hayamos realizado. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.